¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. Encantado de recibirles nuevamente para este curso, Lo que el Buda enseñó, basado en el libro de Venerable Walpola Rahula. Y hoy la clase que vamos a dar es sobre el capítulo sexto, que es sobre la doctrina del no-yo o anatta. Anatta en pali, anatman en sánscrito. Em, es quizás una de las doctrinas más fáciles de interpretar incorrectamente y por eso es muy importante aclarar lo que se está negando y lo que significa y lo que pretende re- hacer esta doctrina, ¿no? Pero vamos poquito a poco. Este es nuevamente el autor, Venerable Walpola Rahula, el libro, el tema y por supuesto el espíritu, la motivación que está detrás de este curso, que es compartir el Dharma o el Dhamma con todos ustedes por el bien y felicidad de todos los seres, para que les sirva de ayuda. Y la cita del Dhammapada, el regalo del Dhamma supera todo regalo. Así que si tienen a bien compartir esta clase con otras personas que les pueda interesar, pues se lo agradezco. Bueno, empecemos ya con la cuestión y intentemos aclarar lo que se niega. ¿Qué es lo que se niega? Bueno, pues a ver, me aparto un poquito. Lo que se niega es obviamente una entidad permanente, eterna y absoluta, concebida como yo o Atman. Utilizo el sánscrito Attan en Pali, ¿no? Pero Atman porque es el término más común y conocido. Bueno, este concepto, a ver, me muevo para el otro lado, no va bien, entonces me quedo donde estaba. Eh, bueno, este concepto de Atta o de Atman, pues se suele entender también como un sujeto sustancial, una identidad personal, inmutable, es decir, que no cambia y que está más allá del mundo fenoménico, más allá de los agregados. Este es el objeto que se niega, ¿no? Entonces me gustaría enfatizar la idea de una identidad, ¿no? Aquí lo que se trata es de rechazar un concepto de identidad asociada a los agregados, que se concibe como algo que uno es, como sí mismo, que es lo que significa literalmente Atman, como yo, y no se está negando un yo convencional, impermanente, condicionado, sino que es un yo permanente, incondicionado, absoluto. Ese es el objetivo de esta doctrina, ¿no? Cuestionar ese tipo de construcciones. Bueno, aclarar, bueno, un poquito la distinción que hay muchas concepciones de este concepto de yo o de Atman, y sería interesante pues comparar, ¿no? Una comparativa muy simplificando. En el cristianismo, como pueden ver, pues se habla de un alma. Ese alma es individual, se considera como la esencia del ser humano. Se entiende que ese alma ha sido creada individualmente, imagen y semejanza de Dios, y que esa alma pues tiene una única vida, nace, muere una sola vez y después de esta vida pues va al cielo o al infierno o al purgatorio, según las creencias que uno tenga dentro del cristianismo. También hay mucha diversidad. Y bueno, lo importante es esa unidad individual. No, bueno, aquí aclarar que en el cristianismo no es necesariamente un alma permanente, pero sí inmortal. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, ¿no? Pero quedémonos con lo que el Buda y los budistas están negando, ¿no? Es una identidad que es permanente, que no cambia en absoluto y que es incondicionada. Bueno, en el hinduismo hay muchos más conceptos, ¿no? Pero los más comunes son Atman o Purusha. Y estos conceptos se entienden como la esencia del ser humano y del universo. Esta entidad se considera que no es creada, es eterna, inmortal, y que de alguna forma es idéntica a la identidad del absoluto o de la realidad última del universo. Este Atman o Purusa puede ser
entendido como algo individual o algo universal, pero la idea es que uno tiene que atravesar distintas reencarnaciones hasta purificar esta entidad, y una vez que se purifica, pues se libera del samsara y alcanza esa fusión, esa unión con el absoluto. Y esa fusión o unión, nuevamente, pues hay muchas tradiciones, estamos dando una visión muy simplificada, obviamente, pues puede hablarse de una fusión o unión donde se conserva la individualidad del sujeto, o donde esa individualidad de alguna forma se disuelve o desaparece en la realidad última o absoluta. Para el Buda y para las tradiciones budistas por lo general, estas doctrinas sobre el yo o el Atman se basan en una idea imaginaria y falsa del yo, que no se corresponde esta idea con nada en la realidad. Otro problema de estas doctrinas, que este concepto de yo o Atman está normalmente asociado a pensamientos de posesividad, ¿no? Pensamientos nocivos de mí o mío, y estos conceptos de mí, mi yo, mi identidad, los míos, producen conflictos y deseos egoístas, estados mentales negativos como la avidez, el apego, el odio, la malevolencia, el engreimiento, el orgullo, etc., hasta el punto de considerarse como la raíz de todos los males. Desde cualquier conflicto individual a cualquier conflicto entre naciones, entre países, etc. O sea que para el Buda hay aquí un gran problema con esa tendencia humana a identificarnos con una identidad. Entonces, obviamente, esta doctrina trata de desmontar, ¿no? de construir esa tendencia humana a aferrarnos a esa idea de identidad, a esa idea de un yo que existe de forma inmutable, permanente, etcétera, etcétera. Otro término técnico que aparece en los textos budistas más antiguos es el término de Sakaya Ditti, ¿no? Que traduzco por doctrina sobre la identidad personal. Otras traducciones que hay por ahí, pues sobre la personalidad, pero me parece que no es tan buena esa traducción, porque, bueno, no entremos ahí. En las distintas concepciones de esta idea de Sakaya Ditti, siempre se presentan 4 formas de relacionar el yo o el Atman con los agregados. Una forma de relacionar los agregados, ya sea uno o los 5 o los que sean, es pensar que esos agregados son lo mismo que un yo o Atman permanente. Otra forma de relacionarlos, la segunda, sería pensar que ese yo o Atman es el poseedor de los agregados. Otra tercera sería la idea de pensar espacialmente. Los agregados están dentro de un yo o Atman, y la última posibilidad que se contempla es el yo o el Atman está en los agregados. Entonces, estas 4 formas de relacionar el yo con los agregados, recuerden que son 5 agregados del apego, pues si lo multiplicamos 4 por 5 son 20, son las 20 doctrinas sobre la identidad personal. Y a raíz de estas 4 formas de relacionar el yo Atman con los agregados, uno genera más doctrinas sobre el Atman, y bueno, es infinito, ¿no?, el número de concepciones que se pueden desarrollar a partir de esta tendencia a relacionarse con una identidad que llamamos yo o Atman. Entonces, el antídoto, la forma de contrarrestar esta tendencia, es contemplar todo como si fuera bueno, hay tres afirmaciones que hay que utilizar para contemplar los agregados y toda realidad, ¿no? Tanto externa como interna, y esto también es aplicable al nirvana. El nirvana también debe ser contemplado en estos términos, pero fundamentalmente esto se utiliza para los agregados, ¿no? Recuerden, repito, los agregados. El primero es el cuerpo, lo físico, el cuerpo físico, la forma material, rupa. El segundo son las sensaciones, vedana. El tercero son las percepciones, ¿no?, sañá. El cuarto son las construcciones intencionales, o formations en inglés, ¿no?, las composiciones
de la mente o samkara, y luego el quinto es la consciencia o viñana. Entonces, todo esto hay que contemplarlo como esto no es mío, esto no soy yo y ese no es mi yo. Entonces, si se dan cuenta, la primera negación, esto no es mío, es una forma de contrarrestar el deseo que nos lleva a desarrollar las doctrinas sobre la identidad. Es curioso que las doctrinas sobre la identidad, Sakaya Ditti, se considera que son fruto del deseo, no de la ignorancia. Esto es muy interesante. La afirmación número 2, ese no soy yo, esto tiene que ver con lo que se llama el asmimana, ¿no? Que es el orgullo, la presunción. Asmi significa yo soy, mana, orgullo, o presunción, pues entonces la presunción yo soy. Prefiero la traducción de presunción porque presunción permite, connota tanto la idea de orgullo como la idea de algo que no es verdadero, ¿no? Que es algo falso, ¿no? Una presunción. Entonces la presunción yo soy, asmimana, es también problemática para los budistas y es uno de los aspectos del ego, como aparece ahí en la diapositiva, en la imagen. Entonces, contemplando los agregados como algo que uno no es, pues contrarresta esa tendencia a la presunción del yo. Y la última, ese no es mi ata, ese no es mi yo, iría contra las visiones o doctrinas erróneas, que incluye aquí a la totalidad de las doctrinas sobre el Atman, no solamente las Sakaya Ditti, sino todas las que surgen a partir de estas doctrinas de la identidad personal, ¿no? Que son las que generan un mayor número de doctrinas sobre el yo. Entonces, las tres afirmaciones son importantes, son necesarias y son una ayuda para la contemplación. Perdón que me aparto un momentito para que lo puedan leer con tranquilidad. Bien. Bueno, nuevamente una referencia que explica que las doctrinas sobre la identidad personal pues proceden del deseo. Ahí tienen la referencia. Eso es Samyutta Nikaya, volumen 3, página 159. Estos son referencias a la edición de la Pali Text Society. Y luego, en otro texto, se dice que estas doctrinas sobre la identidad personal son las que condicionan el surgir de otras doctrinas sobre el Atman y otros conceptos, lo que se denomina las 62 doctrinas erróneas o heréticas, que aparecen en el primer sermón o discurso del Digha Nikaya, y luego también las doctrinas que subyacen a las preguntas que le hacen al Buda y que el Buda no responde o que deja sin determinar, sin las avyakata, ¿no? Entonces, todo eso, todas esas opiniones, doctrinas, visiones equivocadas proceden de las doctrinas sobre la identidad personal y esta, a su vez, procede del deseo. Y bueno, es curioso también destacar que en algunos textos se habla obviamente de la ignorancia y de un concepto muy interesante que es el de la atención descuidada o la atención ignorante o depende de cómo uno traduzca, yoniso, ayoniso en este caso, manasícara, ¿no? Manasícara sería atención, ayoniso pues sin cuidado, sin sabiduría, pues eso aparece también como una de las causas de las doctrinas del Atman, concretamente 6 que aparecen ahí en ese texto, ¿no? Majjhima Nikaya 1.8. Entonces, la idea es que en los textos budistas más antiguos hay una combinación de factores que conducen a esta generación de doctrinas sobre el Atman. Primero, el deseo, pero también la ignorancia, ¿no? No ver las cosas tal y como son o no verlas con atención sabia, ¿no? Yoniso manasícara sería sabia y ayoniso manasícara sería atención sin cuidado, negligente, no sabia. Bueno, queda claro que estas doctrinas de anatta sirven para contrarrestar estas proyecciones mentales que son producto del ego. Entonces es importante saber lo que se está aquí tratando de desmontar o de construir, ¿no? El objetivo, recuerden que es siempre el ego, ¿no? Y las tendencias del ego a
crear una serie de sistemas ideológicos, filosóficos, incluso religiosos, pues para protegerse a sí mismo, ¿no? Entonces, Venerable Walpola Rajula habla de dos actitudes psicológicas muy arraigadas, que quizás pues, se pueden considerar dos instintos, que tienen que ver con estas doctrinas sobre el Atman, que entonces es el instinto de autoprotección, la protección del yo, y el instinto de autopreservación o preservación del yo. Hay una cosa que hace Walpola Rajula, que es considerar estas dos actitudes psicológicas y los conceptos de Dios y de alma como necesariamente relacionados. Entonces, yo creo que hay hace unas afirmaciones que son un poquito controvertidas o polémicas y que, quisiera leerlas aquí para que las analicen y, bueno, un poquito expresar mi desacuerdo, ¿no? con esta idea de Venerable Walpola Rajula, ¿no? Y recuerde que yo soy muy respetuoso con sus ideas, me parece un libro fantástico, pero creo que en este capítulo, al hacer estas afirmaciones, de alguna forma entra en un terreno demasiado controvertido, demasiado polémico, que, bueno, en la siguiente diapositiva explicaré por qué estoy en desacuerdo con esto que él dice. Pero vamos, leamos lo que él dice y a ver qué les parece. Dice, bueno, como autoprotección creó el ser humano a Dios, de quien depende, cual un niño de sus padres, para su propia protección, salvaguardia y seguridad. En cuanto a la autopreservación, concibió la idea de un alma o Atman inmortal que vive eternamente. En su ignorancia, debilidad, temor y deseo, el hombre necesita de estas cosas para consolarse a sí mismo. De ahí que se apegue a ellas profunda y fanáticamente. Ya ven que esto es muy polémico, ¿no? Porque está nada menos que considerando todas las concepciones de Dios y del alma como necesariamente relacionadas con esos instintos de autoprotección y de autopreservación. Continúo. La enseñanza del Buda no apoya esta ignorancia, esta debilidad, este temor y este deseo, sino que aspira a la iluminación del hombre mediante la remoción de los mismos, atacándolos en su propia raíz. Según el budismo, las ideas de Dios y el alma son falsas y vacuas. Aunque altamente desarrolladas como teorías, son, no obstante, proyecciones mentales en extremo sutiles, exoneradas con una intricada fraseología metafísica y filosófica. Ambas ideas están tan arraigadas en el hombre, le son tan íntimas y caras, que no le agrada oír ni desea comprender ninguna enseñanza que se oponga a ellas o a ellos. Bueno, esta es mi respuesta respetuosa al Venerable Walpola Rajula. Y bueno, a ver si no quiero que me malinterpreten, ¿no? Tampoco estoy defendiendo lo contrario a Anatta, no estoy diciendo eso, estoy tratando de aclarar el objeto de negación y hasta qué punto es legítimo o no ir más allá del objeto de negación que aparece en los textos más antiguos para, de alguna forma, atacar o cuestionar doctrinas pues, que son muy posteriores y que no necesariamente presuponen los problemas que la doctrina de Anatta ve en las doctrinas de Atman. Bueno, entonces, para explicar Anatta y las proyecciones mentales derivadas de la idea de yo, del ego, no hace falta caricaturizar las creencias de otras religiones. Creo que uno puede enseñar Anatta sin tener que llegar a derivar todas las concepciones de Dios o del alma a partir de esos instintos de autoprotección y de autopreservación. No creo que sea correcto académicamente para una persona que ha estudiado religiones comparadas y misticismo en distintas tradiciones. Uno no puede, sin más, reducir todas las concepciones de Dios o del alma a meras proyecciones del ego. Creo que eso no está justificado y que basta leer
místicos de distintas tradiciones para darse cuenta de que no es necesariamente así. Y por último, también la respuesta respetuosa que le quisiera hacer al venerable Walpola Rajula es que también hay tradiciones budistas que han desarrollado creencias sobre una identidad nacional en algunos casos, o étnica, y también como una identidad espiritual, o una especie, o universal, que son, según como se mire, compatibles o incompatibles con anatta. Entonces, que uno también tiene que hacer un poquito de autocrítica, ¿no? Y mirarse a sí mismo antes de criticar a los demás. Entonces, lo que estoy pensando por identidad nacional, me estoy pensando, por ejemplo, en las asociaciones que se hacen, por ejemplo, entre un país y el budismo, ¿no? Por ejemplo, en Sri Lanka, ¿no? Los cingaleses y el budismo. Entonces, es un país budista y, en fin, eso no deja de ser algo que es una identidad y que se interpreta de forma como si fuera algo permanente, esencialista, y que bueno, eso también va contra anatta, entonces eso también hay que criticarlo. Lo mismo con Myanmar, ¿no? Y con lo birmano, pues esa identidad nacionalista o étnica, pues que lleva a discriminar a personas que no son de esa etnia o de esa nacionalidad. Eso también es parte del concepto de Atman que habría que rechazar y que la doctrina de Anatta pues rechaza. Y cuando hablo de identidades espirituales me estoy refiriendo, por ejemplo, a la idea de, no sé, de la naturaleza búdica o el verdadero yo, que algunas tradiciones budistas utilizan esos términos, o también hay tradiciones hinduistas, ¿no? El Vedanta habla también de un concepto de Atman que no es necesariamente producto del ego, o que no es necesariamente simplemente una expresión del instinto de autopreservación o del instinto de autoprotección. Por eso aviso, ¿no? que bueno, hay que tener más cuidado y que no hay que utilizar la doctrina de Anatta, que tiene mucha profundidad espiritual, obviamente, y sirve para deconstruir el ego y las doctrinas sobre el Atman en general, pero no para ofender y atacar a todas las religiones, a todas las filosofías. No es un objeto no es un instrumento para polemizar, ¿no? Bien entendido, la doctrina de Anatta no debe utilizarse para estos fines, y aquí creo que en el capítulo 6, el venerable Walpola Rajula, pues esa línea tan fina entre qué es Anatta y para qué sirve, pues de alguna forma él va un poquito más allá de lo que de lo que creo, honestamente, puede estar en desacuerdo conmigo, lo que entiendo que los textos más antiguos piensan sobre esta doctrina de Anatta, ¿no? Para qué sirve y para qué está concebido. Luego no es para crear enemigos ni para disputar a otras personas cualquier tipo de creencia que puedan tener solo porque utilizan un concepto, ¿no? Hay que ver qué presupone ese concepto. Bueno, ya me estoy enrollando demasiado, así que paso a la siguiente idea. Pero sí que es cierto que, bueno, la enseñanza de Anatta va contra la corriente, eso es verdad. En el contexto histórico del Buda había muchas doctrinas sobre el Atman y había muchos debates y disputas sobre cómo era este concepto del Atman, y obviamente el Buda vio la problemática con esas doctrinas, ¿no? Y entonces, claramente, la doctrina de no Atman, de Anatta, intenta deconstruir y evitar esos conflictos. Intenta no entrar en esas concepciones absolutistas del Atman, ¿no? Y en ese sentido se puede decir, como Walpola Rajula señala, que va contra la corriente, no es lo normal. En ese sentido es cierto que el budismo y las enseñanzas del Buda son distintas a las de otras religiones porque enfatizan, ¿no? El peligro que hay en apegarse incluso a los conceptos más espirituales, el concepto de alma, el concepto de Atman, el concepto de absoluto. Eso está muy bien visto y es una gran aportación que hace el budismo a la historia de las religiones, ¿no? Uno quizás puede utilizar el término de materialismo espiritual, ¿no? Uno puede desarrollar apegos a cosas que son espirituales, y entonces el Buda vio eso, y obviamente la doctrina de Anatta tiene esa finalidad, ¿no? Ojo, que ahí
esas doctrinas espirituales, esas doctrinas filosóficas, también, aunque utilizan términos muy sutiles y muy espirituales, también presuponen cierto apego y por eso la doctrina de Anatta es necesaria, legítima y útil, ¿no?, para contrarrestar esos apegos espirituales, ¿no? Pero no es, insisto, algo para polemizar. Recuerden los 3 tipos de deseo de los cuales habla el Buda y los textos más antiguos, ¿no? El deseo por placeres sensuales, o el Bhava Tanha, luego el deseo de existencia eterna, ¿no?, el Bhava Tanha, y luego también el deseo de nihilismo, de aniquilación, el Vibhava Tanha, ¿no? Entonces, obviamente Anatta, la doctrina de Anatta y de No Atman, está pensada para contrarrestar no solamente el deseo a los placeres sensuales, y eso lo siguen casi todas las religiones, sino también está pensado para contrarrestar esos deseos y esos apegos más sutiles de carácter espiritual, lo que llamamos materialismo espiritual, y ahí eso es el Bhava Tanha y el Vibhava Tanha. Bueno, quizá, yo pongo quizá, yo no estoy tan seguro que esa sea la razón por la cual el Buda afirma que su enseñanza es difícil de ver y de comprender, pero vamos, es legítimo interpretar que la doctrina de Anatta es difícil de ver y difícil de comprender. Muchas personas tienen dificultades con esta doctrina y tienden a desconectar, ¿no?, cuando se habla de ella, y de hecho si uno ve la evolución del budismo ve que demasiado énfasis en el no-yo y en la vacuidad, paulatinamente eso es sustituido o reemplazado por una concepción más positiva de la naturaleza del Buda, ¿no?, la semilla del Tathagata, ¿no?, el embrión del Tathagata. Todo esto son conceptos más positivos que de alguna forma tienden a reemplazar un exceso de énfasis en la doctrina del no-yo y la vacuidad. De hecho hay cierta tensión en el budismo sobre este punto, ¿no?, pero nos centramos en las enseñanzas del Buda y los textos más antiguos. Recuerden también que el Buda, después de alcanzar el despertar, pues tiene esa duda, si enseñar o no enseñar. Entonces, sí, quizá esto tenga que ver con esta doctrina de Anatta, o también otra posibilidad es que simplemente pues, ir en contra del deseo por placeres de los sentidos, va en contra del mundo, ¿no? Entonces no necesariamente tendría que ver esta duda a la hora de enseñar o no enseñar con la doctrina de Anatta. Puede ser que sí, puede ser que no. Walpola Rahula defiende que sí, ¿no?, que es por la doctrina de Anatta que el Buda tuvo estas dudas y que por eso consideró su enseñanza difícil de ver y de comprender. Bueno, vamos un poquito a cómo llega el Buda a esta doctrina de Anatta, ¿no?, en qué se basa, cómo llega a esa conclusión, y uno puede ver que hay como 3 argumentos que se repiten en los textos más antiguos, y esos 3 argumentos, pues el primero, el más común, es simplemente, pues bueno, analizar el análisis de la experiencia humana, el análisis de los 5 agregados, y constatar, verificar que ninguno de ellos es permanente, es incondicionado. Al revés, uno observa, después de analizarlos, que son fluidos, dinámicos, y que por tanto, a partir de esa observación, se concluye que son impermanentes o transitorios, eso es anicca. De ahí, si son impermanentes y transitorios, no terminan de satisfacer plenamente, y por eso son dukkha, insatisfactorios o generadores de sufrimiento pronto o tarde. Y si son impermanentes y son sufrimiento, son también, no cabe concebirlos como un atman, ¿no? Eso es anatta, ¿no? Anicca, dukkha, anatta, no atman. Ese es el primer argumento. El segundo argumento es distinto, y habla bueno, o nos dice que si realmente tuviéramos, o alguno de los agregados fuera ese yo o ese atman, si eso fuera así, entonces tendríamos control sobre ellos y los podríamos modificar a voluntad, ¿no? Pues por ejemplo el texto dice que sea mi forma material, mi cuerpo, que sea así, que sea asá, o que sea mi sensación de esta forma y no de otra, o que sea claro, si
tuviera un yo, un Atman que fuera el señor de la casa, de la mente, ¿no? Podría controlar esos agregados, pero la experiencia que tenemos es que no, por mucho que queramos, muchas veces nuestras experiencias, los agregados que experimentamos, no son como nosotros deseamos. Entonces, eso es otro argumento para concluir, por tanto, no tiene sentido creer que hay un yo, un Atman que controla, que es el dueño de la casa o del castillo ahí dentro, que no, es un poquito que algo va contra la experiencia. Por tanto, se concluye que son anatta porque no los podemos modificar a voluntad. Y el tercer argumento es parecido al primero, pero en lugar de utilizar el término de anicca y dukkha, se habla del principio de condicionalidad, ¿no? Lo que se observa es que los agregados se originan o surgen siempre en dependencia de una multiplicidad de causas y condiciones. Y también se observa que los agregados dejan de ser, cesan, también en dependencia de múltiples causas y condiciones. Por lo tanto, se concluye que son no yo, no son un Atman, ¿no? Son impermanentes, ¿no? Porque surgen y cesan, se originan y desaparecen. Y son insatisfactorios porque no permanecen para siempre. Tarde o temprano se desvanecen y entonces eso crea frustración, dolor, sufrimiento, dukkha, ¿no? Entonces también se concluye anicca, dukkha y anatta debido a este principio de la condicionalidad o al surgir en dependencia. Bueno, si uno piensa sobre esta doctrina de anatta, se da cuenta que es muy parecida o le da la vuelta. Piensa en términos de una moneda que tiene dos caras. Una cara pues tendría la doctrina del no yo, de la no sustancialidad, de la vacuidad de yo, que es lo que significa vacuidad de yo, Atman, vacuidad de identidad absoluta incondicionada, eso es la vacuidad. Ese principio, esa doctrina de anatta, es el anverso o el reverso de la doctrina de la condicionalidad o de la originación en dependencia. Si uno le da vuelta a esos análisis sobre la experiencia humana, uno llega, observa que lo que existe, más que lo que existe, la forma de existir de las cosas es dinámica, condicionada, interrelacionada, dependiente de causas y condiciones. Entonces, el principio este de condicionalidad, me parto para que lo puedan leer, de alguna forma es el corolario o es la otra cara de la moneda de la doctrina de anatta, ¿no? Entonces, el principio este de la condicionalidad o de la originación en dependencia puede aparecer aplicado a la cuestión del sufrimiento o, sin más, puede aparecer de forma abstracta, y ahí lo tienen de forma abstracta. Entonces dice, cuando esto existe, aquello existe. Al originarse esto, aquello se origina. Cuando esto no existe, aquello no existe, y al cesar esto, aquello cesa. Bueno, esto que parece algo simple, no es tan simple, la verdad, que parece una perogrullada, una cosa evidente, pero tiene mucha más densidad y profundidad de la que aparenta, ¿no? Este principio abstracto, fíjense que es luego aplicado a las 4 nobles verdades, a las 12, los 12 factores del surgir y cesar en dependencia. Entonces no subestimen este principio porque, bueno, hay un texto muy famoso, ¿no?, en el cual Ananda le dice precisamente al Buda, dice, este principio del surgir de dependencia, de la originación dependiente, lo veo clarísimo y es evidente y está facilísimo. Y entonces el Buda le dice, no digas eso, Ananda, no digas eso, ¿no?, que es por no haber comprendido este principio que la gente sufre tanto y la gente está dentro de este samsara interminable, ¿no? Entonces, las apariencias engañan, me parece simple, no lo es tanto, o al menos no hay que confundir una comprensión meramente intelectual de algo con una comprensión más directa e intuitiva y experiencial de la misma cosa. Entonces,
Este principio es, recuerden, un aspecto del despertar del Buda. Entonces, este es el principio en abstracto, y luego ya si lo aplicamos, pues tenemos algo así, ¿no? Esta es la aplicación más clásica, con las 12 nidanas, con los 12 factores o condiciones que explican el surgir y cesar del sufrimiento. Este es el origen, el surgir, y rápidamente lo vamos a leer. Hay otras formulaciones con menos nidanas, pero vamos, la clásica es la de 12. Dice, con la ignorancia como condición, no hay verbo, pero hay que ponerlo, se originan las construcciones intencionales. Con las construcciones intencionales como condición, se origina la consciencia. Con la consciencia como condición, se origina el organismo psicofísico, ¿no? Nama, rupa, mente, materia, algunos lo traducen. Con el organismo psicofísico como condición, se originan las 6 bases sensoriales, los 6 sentidos, o los 6 dominios de los sentidos. Con las 6 bases sensoriales como condición, se origina el contacto sensorial entre objeto y sujeto, o facultad sensorial. Con el contacto como condición, se originan las sensaciones, ¿no? Con las sensaciones como condición, se origina el deseo. Con el deseo como condición, se origina el apego. Con el apego como condición, se origina el devenir. Y con el devenir como condición, se origina el nacer. Y con el nacer como condición, se origina el envejecer, el morir y toda esta gran masa de sufrimiento. Y recuerden que una cosa es un orden que explica el origen o el surgir de ese sufrimiento, y también se puede aplicar la misma serie de nidanas o de factores para explicar cómo cesa el sufrimiento, ¿no? Con el cesar de la ignorancia, cesan las construcciones intencionales, con la cesación de las construcciones intencionales, cesa la consciencia, con la cesación de la consciencia, cesa el organismo psicofísico, con la cesación del organismo psicofísico, cesan las 6 bases sensoriales, con la cesación de las 6 bases sensoriales, cesa el contacto, con la cesación del contacto cesan las sensaciones, con la cesación de las sensaciones cesa el deseo, con la cesación del deseo cesa el apego, con la cesación del apego cesa el devenir, con la cesación del devenir cesa el nacer, con la cesación del nacer cesan el envejecer y el morir y toda esta gran masa de sufrimiento. Bueno, importante señalar, destacar que todos estos factores o nidanas, condiciones, son tanto condicionados como condicionantes. Ninguno de ellos se puede concebir como una primera causa. Por tanto, esta explicación que acabamos de leer, de 12 factores, no hay que entenderla como una cadena con un principio y un final, o como un primer principio y un final último, sino más bien como un círculo o como una red de relaciones, ¿no? En la cual hay interdependencia entre estos factores. También, ojo, se pueden interpretar de distintas formas. La interpretación escolástica más tradicional los divide en 3 existencias: la existencia pasada, el 1 y el 2. El 1 y el 2 pertenecen a la existencia pasada, y el 10 del 11 corresponden a la existencia futura, y desde el 3 al 9 serían el presente. Pero también se podría interpretar como estando presentes aquí, ahora, en un único momento de conciencia, todos estos factores están presentes. Pero bueno, que cabe interpretarlos de esas 2 formas, ¿no? En 3 vidas o en una sola vida y en un solo momento. Bueno, entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que no somos libres? Pues bueno, ahí ven unos pies y 3 flechas. Y la idea, la pregunta es si hay o no libre albedrío a pesar de estos condicionamientos, y la respuesta es que bueno, sí, pero no de forma absoluta. Es decir, en el budismo, el Buda explicaría el sufrimiento y el renacer a partir de estas condiciones, condicionantes, condicionadas,
pero esto no supone determinismo, no significa que todo esté escrito, no significa que no haya libertad, ¿no? Sino que hay cierta libertad, pero tampoco hay un indeterminismo absoluto, o sea, es decir, ni determinismo ni indeterminismo, un camino medio entre las dos posiciones sería la doctrina esta de la originación en dependencia o el surgir condicionado. Es decir, no hay un yo, lo importante, no hay un yo trascendental, recuerdo de Immanuel Kant y la idea del yo trascendental, más allá de la causalidad, con una libertad absoluta que no, sin la influencia no está sometido a la influencia de causas y de condiciones. Es decir, lo que hay, lo que la experiencia revela, es un yo, entre comillas, recuerde que es una construcción, esta idea de yo, una construcción que es convencional, una designación lingüística, pero que es algo dinámico y condicionado y que está formado por los 5 agregados. De hecho, hay textos que preguntan por la identidad. ¿Qué es eso de la identidad? ¿No? El Sakaya, ¿qué es eso de la identidad? Dice, los 5 agregados. Eso es la identidad, lo que somos, ¿no? Lo que cabe concebir como nuestro yo. Por tanto, la idea de un yo que sea inmutable, incondicionado, es una construcción y una proyección del ego, generalmente, y eso es lo que la doctrina de Anatta trata de desmontar, de construir. Pero, repito, eso no significa que no sea posible concebir ciertos conceptos, como la naturaleza del Buda, o la idea de un verdadero yo, o Atman, que no estén necesariamente vinculados al apego o al deseo, ¿no? Pero para el Buda esto no era posible. Para el Buda siempre el concepto de Atman connotaba, estaba necesariamente vinculado a ese deseo, a ese asmimana, yo soy, y entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? El alcance de la doctrina de Anatta, y obviamente para el Buda no es posible un concepto de Atman sin deseo, sin cierta ignorancia, sin cierta presunción yo soy, pero históricamente vemos que hay ejemplos de filosofías y tradiciones espirituales que utilizan estos términos, incluidas las budistas, no necesariamente con esos presupuestos del ego. Entonces, más. Por eso la crítica respetuosa al venerable Walpola Rajula, ¿no? Hay que distinguir entre lo que el Buda enseña y cómo el Buda concibe Atman con la historia de las religiones, la historia de la filosofía, donde hay conceptos del alma y de Dios, etcétera, que no necesariamente son proyecciones del ego, ¿no? Pero aquí ya puede estar en desacuerdo conmigo, simplemente expreso mi forma de pensar. Importante, la doctrina de las dos verdades. Muchas veces no se entiende el budismo precisamente porque no se sabe distinguir entre dos niveles de discurso o dos niveles de verdad o de realidad. Lo importante que quisiera aquí, antes de analizarlas, es que estas dos verdades, las dos son verdaderas, y no es el caso que la verdad última sustituye a la verdad convencional, ¿no? Eso no se trata de que todo sea una apariencia y luego la apariencia es sustituida por la realidad. No. La doctrina de las dos nobles verdades, que por cierto no aparece en los textos más antiguos, sino que es un desarrollo escolástico posterior, o como mucho aparece de forma implícita, esta doctrina hay que entenderla bien, ¿no? No hay que entenderla como que... En fin, de hecho también hay distintas interpretaciones de estas dos doctrinas, y hay libros maravillosos que explican las polémicas que ha habido dentro del budismo para entender estas dos verdades. Pero aquí lo que decimos es aplicable a los textos más antiguos, y creo que, aunque no aparezca ahí explícitamente, no es problemático lo que vamos a decir. Entonces tenemos la verdad convencional, que consiste pues, en utilizar designaciones lingüísticas o términos como yo, persona, individuo, de acuerdo con las convenciones del mundo, y eso es aceptable, ¿no? Ahí pongo una referencia donde se dice que incluso los arahats, los liberados, usan estos términos y expresiones convencionales, pero sin apegarse a ellos. Esa es la clave, ¿no? Que se pueden utilizar, el Buda los utiliza, los textos están llenos de estos términos en su uso convencional,
y no es un nivel de discurso en el cual uno hay que rechazar siempre que aparezca el término atta o atman. No sé, eso no. Pero cuando uno entra en un discurso, en un nivel de discurso más filosóficamente más técnico, más sofisticado, ahí sí que el nivel de la verdad última, me aparto para leerlo, dice, ahí las designaciones convencionales, al igual que los agregados y los dharmas, esto ya me refiero a la teoría de los dharmas posterior, que aparece en el Abhidharma, Theravada y Sarvastivada, la doctrina de los dharmas, más la Sarvastivada, que la Theravada no incurre en ese error de considerar los dharmas como siempre existentes. Eso es lo que significa Sarvastivada, es siempre, todo existe, ¿no? Sarva es existente en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿no? Como siempre existiendo. Entonces, el Theravada nunca llegó tan lejos, nunca concibió el concepto de Sabhava o Swabhava como algo permanente y eterno. Pero bueno, esta idea de verdad última es aplicable también a la teoría de los dharmas, también a conceptos convencionales y también a los agregados. La idea aquí es que todos estos conceptos, estas designaciones, surgen y cesan a partir de causas y condiciones. Por lo que, claro, si surgen y cesan, son transitorios y por tanto son insatisfactorio sufrimiento y por tanto son no yo, están vacíos de un yo o atman permanente, incondicionado, etc. Bueno, hay textos de Walpola Rajula que me parece interesante. Entonces vamos a leer a Walpola Rajula, una cita, y la comentamos brevemente. Dice así Walpola Rajula: cuando en nuestra vida cotidiana empleamos expresiones tales como yo, tú, ser, individuo, etc., no mentimos a causa de que no hay un yo o un ser, sino que decimos una verdad acorde con las convenciones del mundo. Pero la verdad última significa que en realidad el yo o ser no existe. Como expresa el Mahayana Sutra Lamkara, cita, una persona, Pudgala, debe mencionarse como existente solo en cuanto a designación prajñapti, es decir, el ser existe convencionalmente. Pero en cuanto realidad o sustancia dravya, la negación de una, pero no en cuanto a realidad o sustancia dravya. Fin de la cita. Perdón, que no aparecía ahí. La negación de un Atman imperecedero, continúa la cita, es la característica común de todos los sistemas doctrinales, tanto del pequeño como del gran vehículo, y por consiguiente no hay razón alguna para suponer que la tradición budista, que está totalmente de acuerdo sobre este punto, se haya desviado de la enseñanza primigenia del Buda. Bueno, muy importante lo que aquí nos está diciendo el venerable Walpola Rajula. Nos está hablando primero de lo que significa la verdad convencional y la verdad última, de cuáles sus implicaciones, y luego del acuerdo que existe entre todas las tradiciones budistas sobre esta cuestión. ¿Por qué es esto relevante? Pues porque ha habido personas, ha habido intérpretes que han desarrollado argumentos para justificar que de alguna forma los budistas no han entendido bien al Buda. Las tradiciones budistas interpretaron mal las enseñanzas del Buda y interpretaron incorrectamente la doctrina de Anatta. Y esto no se crean que lo han dicho personas sin conocimiento del Pali, del sánscrito y sin preparación filosófica. No, gente muy competente ha llegado a estas conclusiones. Entonces, aquí el venerable Walpola Rajula critica, ¿no?, a esos intérpretes y concretamente a una forma de argumentar que es muy común, sobre todo entre hinduistas, ¿no? Yo recuerdo mi experiencia cuando estuve viviendo en la India, un par de años, hace ya mucho tiempo. Era vamos, repetitivo, ¿no? Los sabios, los expertos hinduistas, cuando hablaban de budismo, siempre hacían hincapié en esta cuestión, ¿no? Que es que el Buda y las Upanishads están de acuerdo, los budistas no han entendido bien lo que quería decir el Buda, etcétera, etcétera, ¿no? El Buda lo único que hace
es rechazar la identificación entre los agregados y el Atman, pero eso no significa que no haya Atman, un Atman verdadero, trascendente, bla, bla, bla. Bien, esto es, está a la orden del día entre los intérpretes hinduistas del budismo y entre algunos expertos, ¿no? Una minoría, porque la mayoría de expertos están de acuerdo con las tradiciones budistas, en el sentido de que bueno, ¿cómo se van a confundir todas? Qué raro es esto de que se confundan todas las tradiciones budistas a la hora de no entender bien lo que quería decir su maestro. Entonces, el argumento dice así, me aparto un poquito para que lo lean. Dice, bueno, hay gente que dice, bueno, el Buda niega únicamente la identificación de los agregados con un yo o Atman. No se niega explícitamente la existencia de un yo o Atman verdadero. Luego, el Buda acepta implícitamente la existencia de un yo o Atman verdadero. Luego, los budistas no entendieron lo que el Buda quiso enseñar. ¿Qué les voy a decir? Pues que yo creo que hay que ser... Antes censuraba un poquito al venerable Walpola Rahula, ahora tengo que censurar a estas personas, a estos intérpretes que les dicen a los budistas cómo tienen que interpretar al Buda y les dicen nada menos que no han comprendido algo fundamental, como es la doctrina de Anatta. Yo creo que aquí es necesario aclarar que esta interpretación del Buda y del budismo no es una interpretación budista. Es una interpretación errónea, ¿no?, a partir de los textos, y que de alguna forma es un poquito, ¿qué les voy a decir?, problemática, pues porque no profundiza lo suficiente y de alguna forma se ajusta más a tradiciones hinduistas, a interpretaciones Samkhya o upanishádicas que no se corresponden con los textos budistas. Pero bueno, Bhikkhu Walpola Rahula rechaza esa forma de argumentar, esa interpretación que intenta ver un Atman, un yo verdadero en los textos más antiguos, y utiliza dos argumentos, ¿no? Leemos sus argumentos. Primero dice, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, un ser, un individuo, una persona está compuesto únicamente por los 5 agregados y nada más. Y no se dice en ninguna parte que en un ser, en un individuo, en una persona, hay algo más que los 5 agregados. Ese es un argumento en contra de la interpretación anterior. Otro argumento que despliega venerable Walpola Rahula, con el que estoy completamente de acuerdo con estos dos argumentos. El Buda niega categóricamente y de forma inequívoca en diversos lugares la existencia de un yo, Atman, dentro o fuera del ser humano, en cualquier lugar del universo. Entonces, los ejemplos, los textos. En fin, no nos vamos a... solamente uno. Si no me equivoco, es el sermón o discurso 22 del Majjhima Nikaya, y dice así este texto. Pregunta el Buda. Le preguntan al Buda, ¿puede, venerable señor, los monjes preguntan al Buda, ¿puede, Bhante, venerable señor, darse angustia por lo que no existe en el mundo interior? El verbo es clarísimo, ¿no? No existe. Y el Buda contesta, o el texto dice, sí, bhikkhu, sí, monje, puede, contestó el bienaventurado, ¿no?, el Bhagavanta. Por ejemplo, alguien piensa, esto es el mundo, esto es el Atta, el Atman, tras la muerte seré permanente, perpetuo, entero, de naturaleza inmutable y perduraré para siempre. Quien defiende esta idea, escucha al Buda, al Tathagata o a alguno de sus discípulos que predica el Dharma, la enseñanza, para erradicar todo fundamento de las opiniones, de las doctrinas, de las visiones, todo prejuicio, eliminar toda inclinación o tendencia latente hacia ellas, para apaciguar todas las corrupciones mentales, para desasirse de todo fundamento de la existencia, para aniquilar el deseo, para desapasionarse, para la cesación, para el nirvana. Y tras escuchar
al Buda y a los budistas, concluye, erróneamente, este piensa, así pues, seré aniquilado, desapareceré, dejaré de existir, y se duele, se aflige, se lamenta, se golpea el pecho y se desespera. Bhikkhus, monjes, así es como hay angustia por lo que no existe en el mundo interior. O sea, clarísimamente, el término no existe hace referencia a un Atman, a un yo permanente, incondicionado. El texto continúa y dice así. Dice, monjes, bien podríais apegaros a la doctrina de un Atman, de un yo, de la que al hacerlo no surja pena, lamento, dolor, aflicción y tribulación. ¿Pero acaso veis alguna doctrina del Atman, del yo, de la que tras apegarse a ella no surja pena, lamento, dolor, aflicción y tribulación? No, venerable señor, contestan los monjes. Bien, bhikkhus, bien, monjes, yo tampoco veo ninguna doctrina del yo de la que tras apegarse a ella no surja pena, lamento, dolor, aflicción y tribulación. Bueno, ahí pongo el Pali para que vean lo que pone. O sea que clarísimamente el texto no deja espacio para un Atman, un yo más allá de los agregados. Eso para el Buda no es posible. Para los textos más antiguos, el Buda de los textos más antiguos, ¿no? Y último texto, también pongo ahí el Pali, monjes, bhikkhus, si existiese el Atman, ¿no?, el yo, entonces existiría lo que pertenece a mi yo. Sí, venerable señor. Monjes, si existiese lo que pertenece al yo, entonces existiría mi yo. Sí, venerable señor. Pero puesto que en verdad, hay el Pali Sachato, ¿no?, y en rigor, tetato, no se conoce, no se obtiene, no se, es una forma de decir no existe, no se conoce, no se capta, no se aprehende, ni un yo, ¿no?, Atani, ni nada que le pertenezca, Atanille, la opinión, la visión, la doctrina, Ditti, esto es el mundo, esto es el Atman, esto es el yo, tras la muerte seré permanente, perpetuo, eterno, de naturaleza inmutable y perduraré para siempre. Y pregunta el Buda, ¿no sería esto una doctrina total y completamente necia? Y pongo ahí el Pali para que se vea, completa y totalmente necia, una doctrina, Dhamma, Valla, necia, de tonta. Y la respuesta, ¿qué podría ser, venerable señor?, contestan los discípulos, sino una doctrina total y completamente necia. En fin, habría muchos más textos que el venerable Walpola Rajula comenta, utiliza los 3 versos del Dhammapada, donde sirven para contemplar la naturaleza de las cosas, y se dice, bueno, todas las cosas condicionadas, samkara, son impermanentes, son anicca, todas las cosas condicionadas son dukkha, son sufrimiento, samkara, sabe samkara dukkha, sabe samkara anicca, y el 279 del Dhammapada dice, todos los dhammas, y dhammas aquí se refiere tanto a los dhammas condicionados como al asamkata dhamma, el dhamma incondicionado que es el nirvana, son anatta, son no yo, no son atman, ¿no? Sabe dhamma anatta. Y, en fin, cuidado con las traducciones, los autores que defienden su interpretación del Buda como defendiendo implícitamente un yo verdadero o un Atman, traducen, a mi juicio, de manera muy cuestionable, de manera incorrecta, y entonces aquí pongo un ejemplo que también utiliza Venerable Walpola Rajula, y pongo el Pali para que vean dónde aparece la raíz de la confusión, ¿no? Y dice así, uno mismo, es el Ata, el Atman, ¿no? Uno mismo. Claro, si uno traduce el Atman es el protector de uno mismo, pues claro, parece que se está defendiendo la existencia de un Atman que es el protege a uno mismo, pero es el mismo término, ¿no? Atta. Entonces, uno mismo es el protector de uno mismo, es lo que está queriendo decir el Buda, ¿no?
O sea, que no hay otro protector, ¿no? No hay un ser que te va a hacer el trabajo por ti espiritual, ¿no? Tú tienes que hacer el esfuerzo, tú tienes que... O sea, no se trata de una entidad llamada Atman que te protege, no, eso no. ¿Qué otro protector podría haber? ¿No? Segundo verso. Con el buen adiestramiento de uno mismo, ese es del atta, ese es el sentido convencional, ¿no? Aceptable dentro de los textos, se consigue una protección difícil de lograr. Otro texto también muy importante, este aparece en el Mahaparinibbana Sutta, y es cuando el Buda está a punto, va a morir pronto, que le dice a Ananda pues, y a sus discípulos pues, que no ha nombrado a un sucesor, y que más que pensar en un sucesor, que sea un nuevo maestro de la orden, que sea su isla y su refugio, uno tiene que refugiarse en uno mismo y tenerse a uno mismo como isla y refugio. No, si uno traduce mal, traduce como el Atman es el refugio, el Atman es la isla. Pero no es eso lo que está diciendo, porque luego explica esto como refiriéndose a los 4 fundamentos o 4 aplicaciones de la atención, ¿no? Al Satipatthana. Entonces dice, este es el consejo que da. Morad con uno mismo como isla, Atta, Dipa, con uno mismo como refugio, Atta, Sarana, no con otro como refugio, Araña, Sarana. Con el Dhamma como isla, con el Dharma como refugio, Dhamma Dipa, Dhamma Sarana, no con otro refugio. No está diciendo nada de que el Atman es el refugio, el Atman es la... También la historia donde hay unos jóvenes que están por ahí en el bosque, y uno que era soltero, estaban con sus esposas, pero uno era soltero, pues entonces llevaron a una prostituta para que acompañara a ese soltero, y esa prostituta pues le robó sus pertenencias. Entonces uno va por ahí buscando a esa prostituta cuando se ha ido ya con sus pertenencias. Le pregunta al Buda que si conoce, si ha visto que estamos buscando a una mujer. Entonces el Buda les contesta, ¿qué piensan, jóvenes? ¿Qué es mejor para ustedes, para vosotros? ¿Buscar a una mujer o buscarse a ustedes mismos, ¿no? A vosotros mismos, ¿no? No es que les está animando a buscar un Atman, ¿no? Sino que es que practiquen la vida espiritual en lugar de dedicarse a lo que se estaban dedicando ahí en el bosque, ¿no? Que se busquen a sí mismos, que practiquen la vida espiritual, etc. Bien, no voy a entrar en estos textos, ¿no? Pero el silencio pedagógico, ¿no? En una ocasión, Vacchagotta, que es la persona que le hace preguntas al Buda sobre siempre si el universo es finito, infinito, si el cuerpo y el alma son lo mismo, diferentes, si el Tathagata existe, no existe, tras la muerte, etc. Entonces llega en una ocasión y le pregunta al Buda si existe el Atman, ¿no? Entonces el Buda guarda silencio. Dice, entonces es que no existe el Atman, y también guarda silencio. No le quiere contestar. Entonces ya Vacchagotta, frustrado, dice, bueno, me voy, se va. Y después es cuando le preguntan, bueno, Buda, ¿por qué no le has contestado a Vacchagotta, le has dado una respuesta sí o no? Y entonces ahí explica, bueno, si le hubiera dicho que sí, pues eso hubiera ido en contra del principio de la condicionalidad específica, la impermanencia de los dharmas, de los agregados, y si le hubiera dicho que no, pues se hubiera quedado confundido, ¿no? Hubiera sido contraproducente decirle que no hay Atman, dada su contexto y sus circunstancias, ¿no? A Vacchagotta. Voy a concluir rápido porque ya me estoy extendiendo demasiado, pero bueno, las preguntas, tipos de preguntas que hay en el budismo, entonces algunas es mejor no responderlas, pero siempre se hace por razones pedagógicas y con unos presupuestos filosóficos. Generalmente las preguntas de Vacchagotta, las preguntas sobre estas cuestiones del universo, del cuerpo, el alma, el liberado tras la muerte, son preguntas que presuponen deseo, apego e ignorancia, y por eso entrar a responderlas pues es contraproducente. Es mejor dejarlas ahí apartadas y centrarse en el análisis de las causas y de las condiciones, ¿no? en
en el cómo surgen las cosas, cómo cesan las cosas, y ese es el tipo de entrenamiento que el Buda favorece. Otro texto también interesante, que hay una distinción entre lo que son las doctrinas sobre el Atman y el sentimiento yo soy, el Asmimana. Uno puede prescindir, dejar las doctrinas sobre el Atman, sobre el yo, y continuar teniendo Asmimana, un sentimiento de yo soy con respecto a los agregados, y ahí les pongo el texto que explica, ¿no?, esa distinción, esa posibilidad de incluso una persona muy avanzada espiritualmente, ¿no?, cuando uno ya abandona las doctrinas sobre el Atman, se supone que ha alcanzado ya el primer grado de santidad, ¿no?, del que entra en la corriente, y se ha liberado de los tres primeros obstáculos, no me acuerdo, no me viene ahora el término, ¿no? En fin, uno ha llegado a un nivel elevado de santidad y puede dejar de tener doctrinas, creer en el Atman, no tener este tipo de doctrinas, pero todavía tiene ese sentimiento yo soy hacia ellos, ¿no?, que se compara ahí como el olor de la flor. Y para concluir, pues recuerden que esta doctrina de Anatta, bien entendida, hay que entenderla como un camino medio, evita dos extremos ontológicos incompatibles con el principio de la condicionalidad y la originación en dependencia, y esos dos extremos es el extremo del eternalismo, que es concebir un yo en términos absolutos, como incondicionado, trascendental, etc. Y el otro extremo, que también hay que tener mucho cuidado, la doctrina de Anatta, no hay que confundirla con este segundo extremo, que es el que niega también en términos absolutos la existencia de un yo. Recuerden que se habla de dos niveles de discurso, y en el nivel de discurso de la verdad convencional es legítimo y aceptable hablar de yo, hablar de individuo, persona, de fulanito, menganito, zutanito. Ahí no hay problema. Por tanto, presentar el budismo como negación absoluta del yo es rechazable, y de hecho el Buda rechaza explícitamente, ¿no?, en el sermón discurso 22 del Majjhima Nikaya, dice que antes y ahora él no enseña la aniquilación o el nihilismo de los seres, ¿no?, sino que enseña simplemente dukkha y el cesar de dukkha. Bueno, concluyo aquí, hoy me he extendido un poquito más, me disculpan, pero bueno, el tema ha merecido la pena. Si tienen alguna pregunta, por favor, me pueden escribir por email, que es lo mejor. Me encuentran por internet, Abraham Vélez, en la Universidad del Este de Kentucky, o Kentucky, Abraham Vélez, y ya aparecerá y verán mi email, y ahí yo con mucho gusto les respondo. Bueno, gracias por su atención.